Bé, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts. La veritat és que dona goig a les 10 del matí una sala tan plena. Tenim un convidat excepcional i, per tant, doncs, tot això ho justifica. Com bé recordeu, els que ja heu vingut més d'una vegada i els que esteu aquí per primera vegada, doncs això és l'altaveu que fem. Fem unes sessions que de vegades convidem amb una persona que ens sembla doncs, que pel moment és important, però també alguna fundació, alguna associació que fa un treball específic i us adreço a vosaltres per si algun dia voleu, doncs també és un espai que molt sovint han vingut a determinades fundacions per explicar, per exemple, determinades situacions aquí al país que tenen una certa dificultat. Per tant, té aquesta doble funció que portem nosaltres de tant en tant a algú, però també, si algú de vosaltres té alguna història, algun projecte, alguna cosa específica, la paraula altaveu ja ho diu, farem d'altaveu d'aquesta situació. Avui és un dia, ho parlàvem ara fa un moment, especial, perquè més enllà, diguem-ne, del que significa en aquests moments el Miguel Ángel Aguilar, pioner en tot el que significa Fiscalia pels delictes d'odi i de discriminació, ens coneixem des de fa molts anys. Vam treballar amb alguns projectes conjuntament, no faré aquesta història, però quan tens algú que més enllà, diguem-ne, del lloc que ocupa, de la feina que fa, tens una relació personal de molts anys enrere, doncs et crea un, un, una emoció que també són maques perquè no només hem de parlar objectivament de les coses, també tenir sentiments és bo. Dit això, doncs, quan... Saps que dèiem allò de no et presento perquè ets impresentable? Doncs això ja sé que es diu molt sovint, o es va posar, diguem-ne, en un moment determinat, es va fer servir bastant, però en tot cas sí que hi ha alguna petita cosa doncs, del Miguel Ángel Aguilar. Ell és fiscal, va guanyar el seu primer destí, va ser l'any 93, aquí a Catalunya, al Prat de Llobregat, a Arenys de Mar, i a Barcelona capital després, i a la Fiscalia Provincial. I llavors, ell, al 2009, va fundar precisament el Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Va ser en aquell moment, doncs, era una cosa absolutament pionera, no existia en cap altre lloc, per tant, no podies dir ho hem copiat o ho hem fet. En aquests moments, des del 23, és fiscal de sala de la Fiscalia General de Delictes d'Odi i Discriminació, i ara just jo li preguntava, i dic, i ara la teva principal funció en aquests moments, diu, doncs, formar, sobretot, i crear a tota Espanya, que ja n'hi ha a tots els llocs fiscals, però això s'ha de treballar amb persones preparades, amb coneixement. És una de les coses que també aquí hem insistit molt sovint, doncs que no es poden improvisar, s'han de treballar, s'han de fer, i persones implicades per un costat, perquè determinades feines no es poden fer sense aquesta implicació, però paral·lelament doncs el que s'ha de fer és formar les persones, no? Llavors, ara just comentàvem aquest tema, i per tant, doncs, jo crec que és una de les principals funcions. Jo vull destacar també, ja sabeu que quan parlem del passat, ell va treballar també com a fiscal de menors. En un moment determinat, quan es va canviar la llei de menors, el veig a l'Aida, la Junta d'Infància, que quan parlem d'infància sempre somriu. Encara parlem de menors, Aida, desapareixerà la paraula, però encara si hem de parlar del passat, parlem de menors. Quan en un moment determinat, i ho comentàvem també, es deia: per què s'ha d'aplicar el principi de presumpció d'innocència als joves? I la resposta nostra era: i per què no s'ha d'aplicar si s'aplica als adults? Com és possible que defensem el principi d'innocència per persones adultes i no pels joves? Doncs amb tot el que significa doncs, la implementació de noves coses, hi ha una resistència molt important per part de la societat. Ella ens explicarà també doncs, les dificultats que significa la qualificació del delicte, quan és delicte, quan no és, com s'actua, què significa el sistema penal, què significa si es pot evitar o treballar paral·lelament que la sanció no sigui només la presó. I em parlava d'algunes sancions doncs, que el resultat és un resultat que ja no reincidència, que és el que es pretén, en definitiva. I per tant no avanço, però sempre s'ha d'avançar una miqueta en el... simplement, moltíssimes gràcies.
és molt difícil perquè treballa 12 hores sobre 12 hores. Per tant, que vingui avui i que disposem d'aquest temps es como un regal que no sé cómo agradecer tú, Miguel Ángel, no sé cómo agradecerte que estés aquí hoy con nosotros, que sé lo que es tu tiempo, tu dedicación y de verdad que es un privilegio tenerlo aquí. Así que solo tengo una palabra, lógicamente es infinitas gracias. Muchas gracias. Buen día, buenos días, Egunon. Buenos días. ¿Así? Sí, son intimidatorios un poco los micrófonos, pero bueno. Bueno, para mí sí que es un auténtico placer poder estar aquí. Para mí no es un deber institucional también. Es decir, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ahora. Bueno, para mí, eh, la síndica me llamó y dice, es necesario hablar con las instituciones, con las entidades con las que tenemos nosotros relación, como la sindicatura, y digo, no solamente es como el bolero, si tú me dices, ven, lo dejo todo, sino también es un deber institucional, ¿no? Y de cooperación entre instituciones. Es que hay un problema de sonoridad. Es casi como si te comieras el Ya, micrófono. ya, pero pues, ahora sí. Bueno, pues Pon un poco más lejos y- ahí, ahí, sí. Bueno, pues eso, que para mí es un deber, también, y sobre todo inmensa gratitud. Yo con la síndica, con Esther, nos conocemos hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en menores, precisamente, y a mí me, me impactó mucho una frase que no sé si recordarás, pero que tú decías, la justicia de menores no es una justicia menor. ¿Eh? Por tanto, es aquella frase a mí se me quedó y tuvimos, bueno, pues, fue como una especie de flechazo jurídico y después personal, ¿no? Por tanto, para mí, si tú me dices, ven, aquí estamos, ¿no? Bien, os voy a hablar de la institución a la que represento, la Fiscalía, el trabajo que estamos haciendo. Voy a hablar de qué es esto de los delitos de odio, porque creo que es importante primero situarlo. Después hablar de qué tipo de víctimas tenemos entre manos, qué tipo de autores o de investigados, presuntos autores tenemos y luego condenados también. Os voy a hablar un poco de las líneas de trabajo que estamos haciendo y después también de las necesidades. Es decir, la lucha contra los delitos de odio no ha hecho más que empezar. Eh, Cuando en el año 2009 se fundó el servicio, la Fiscalía de Barcelona siempre ha sido pionera en muchas cosas. Ya cuando no existían, ¿soy yo no? ¿Quieres que hacer esto? No sé si es posible subir un poco el tono de voz. Subir el tono de voz, venga. Vale. ¿Queréis que haga de fiscal entonces? Bueno, venga. Bueno, pues cuando se fundó el Servicio de Delitos de Odio en la Fiscalía de Barcelona, pues no fue fácil, pero resultaba mucho más fácil que en cualquier otra fiscalía. La Fiscalía de Barcelona ya había apostado por la especialización de la fiscalía en muchas áreas y ya desde los años 90, cuando la especialización no era obligatoria en ninguna fiscalía. La especialización del Ministerio Fiscal en algunas áreas como violencia sobre la mujer, anticorrupción, seguridad y salud en el trabajo, etcétera, empieza en los años bien avanzados los 2000, 2007 fundamentalmente, ¿no? Pero sin embargo la Fiscalía de Barcelona ya venía apostando por la especialización. Y parte de la base es que los fiscales no somos renacentistas desde el punto de vista jurídico. Tampoco en otras cosas, pero bueno, y por tanto es imposible saber de todo y sobre todo poder conocer con profundidad. El conocimiento con profundidad te lleva a la sensibilidad y te lleva también, sobre todo, a la mayor eficacia en la atención a las víctimas, que esto es importantísimo, y a la lucha contra los fenómenos delincuenciales a los que asistimos hoy en día. En el año 2009, pues no existía esta especialidad en ninguna parte de España, tampoco existía en la Unión Europea. Quiere decir que fuimos los primeros en crear un primer atisbo de servicio que luego poco a poco se fue consolidando. Se consolida definitivamente en el 2015, cuando tenemos ya una implantación territorial en toda la provincia de Barcelona. Y a nivel estatal empiezan ya también a salir de forma voluntaria fiscales de delitos de odio, por algunos fiscales jefes muy comprometidos que consideraban que esta realidad exigía especialización, ¿no? El odio y la discriminación es como un cáncer.
y por tanto necesitamos el médico de familia para saber detectarlo, y, por tanto el buen olfato médico del médico de familia, pero también necesitamos oncólogos, cirujanos, etcétera. Y por tanto necesitamos especialistas. Y la especialización, como luego veremos, y daré algunas cifras, nos está dando resultados. Pero queda mucho camino, ¿eh? Quiero decir que aquí no voy a hacer un discurso de autocomplacencia porque queda mucho por hacer, aunque sí que hay que poner en valor lo que se está haciendo. Y eso forma parte del objeto de mi exposición. Voy a empezar primero hablando, pues, situar un poco, porque claro, hoy todo el mundo pretende que pasamos de que los delitos de odio no existían, cuando en el Código Penal están desde el año 95. El año 95, antes del Código Penal del 95, por una reforma que se hizo del Código Penal del 73. Se introduce el agravante de discriminación y se introduce una forma de discurso de odio en el artículo 510 del Código Penal. Es decir, que están desde el año 95, pero bueno, pues no había una respuesta como que había este tipo de delitos. De no existir, digo, cuando se creó el servicio en Barcelona, que justo nos íbamos a la ciudad de la justicia y había que poner la cartelería, y el fiscal jefe de aquella época, Martín Rodríguez Sol, me decía: Miguel Ángel, ese servicio que se va a fundar en octubre, ¿cómo se va a llamar? Digo, Servicio de Delitos de Odio y Discriminación. Y claro, decían, pues, ¿qué es esto de los delitos de odio, no? Es así, se partía de esta base. Digo, la terminología no me la he inventado yo, no la he sacado yo de la chistera. Digo, solamente hay que ver que más allá de los Pirineos hay vida jurídica, y, y la terminología que utilizan, como ahora veremos, todos los organismos internacionales, ¿no? Desde Naciones Unidas, con el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, desde el Consejo también de Europa. Muy importante, el Consejo de Europa tiene un órgano especializado que es Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Y digo que es muy importante porque todos los documentos que elaboran son luego la base de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el Consejo de Europa tiene un tribunal cuya jurisprudencia nos vincula. Tenemos también la Unión Europea con la Agencia de Derechos Fundamentales, que es, ya saben ustedes que lamentablemente Europa no fue capaz de dotarse de una constitución. Entonces sí que nos dimos una Carta de Derechos Fundamentales, y el órgano que se encarga precisamente de supervisar los derechos fundamentales, ahora después hablaremos de este organismo que tiene estudios muy importantes, pues es la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y finalmente, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la E en este caso de una oficina, que es la Oficina de las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. La E de Europa confunde, en este caso, porque la OSCE abarca 56 estados, entre los que está también Estados Unidos y Canadá, ¿no? Con una diversidad de ordenamientos jurídicos muy distintos. En la Europa continental se apuesta por la persecución penal de determinadas formas de discurso de odio, y sin embargo en Estados Unidos y Canadá, con la primera enmienda norteamericana, prácticamente la libertad de expresión no tiene límites, por tanto, espacios jurídicos muy diferentes. Bien. Yo no les voy a aburrir con definiciones, pero sí que es importante dar una definición de lo que estamos, ¿eh? Que no la van a ver ustedes ni en nuestro Código Penal, porque no hay ninguna definición en nuestro Código Penal, ni hay ningún título, capítulo que hable de los delitos de odio, ni tampoco en ningún tratado internacional con un valor normativo vinculante, donde lo que tenemos son definiciones de trabajo que luego sí que están incorporadas a las legislaciones y, por tanto, plenamente en nuestro Código Penal. La OSCE fue la que dio la primera definición en el año 2003 de lo que se entiende por delito de odio, y es ante todo una infracción penal. Claro, es una obviedad, una infracción penal, pero es muy importante porque hay también vulneraciones del principio de igualdad que no son ni tienen por qué ser constitutivas de infracción penal. Y es entonces cuando aparecen otros sistemas de protección, o debería haber otros sistemas de protección en el orden civil, en el orden social o en el orden contencioso administrativo. Por tanto, infracciones penales. Si no hay delito, no hay delito de odio. O sea, la base es una infracción penal en la que, esto es muy importante, se selecciona a la víctima. Se la selecciona a veces acertando y a veces equivocándose. Porque a veces el autor se equivoca, pero no deja de ser por ello un delito de odio. Y ahora les pondré un ejemplo, ¿no? Se selecciona a la víctima basados fundamentalmente en el rechazo, en la animadversión, a veces el odio, que es un sentimiento muy profundo, pero no necesariamente tiene que haber odio, aunque se les llame delitos de odio terminológicamente, basado en una condición de la víctima, en la circunstancia personal o la pertenencia a un determinado grupo definido por una serie de características. Y aquí se utiliza por parte de la OSCE, a título ejemplificativo, es una definición vieja del año 2003, por eso ponen raza y no entre comillas, porque raza solamente hay una, que es el ser humano. Ahí son diferentes manifestaciones morfológicas o de pigmentación fenotípicas, ¿no?
Nos habla del origen nacional, étnico, lengua, color, religión, sexo, edad, discapacidad mental, física, orientación sexual, otro factor similar. Ven que utilizan sexo, no utilizan género. Todavía no había aparecido el convenio de Estambul. Bueno, pues esta es la definición inicial. Es decir, infracción penal, selección de la víctima, acertadamente o equivocadamente, por la pertenencia de la víctima por tener una cualidad o pertenecer a un colectivo definido por estas características. Bien. El Consejo de Europa ya avanza en una definición ya que a nosotros nos interesa más, porque, insisto, sus documentos sirven de base para la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esta definición ya es más moderna, es del año 2024, de hace 2 años, que da en esta recomendación, la número 4, y ya además tiene un alto valor porque está aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Aquí nos dice que una infracción penal es delito de odio en la que hay un elemento de odio, pero odio no tiene que ser necesariamente odio. Puede ser, y esto es muy importante, sesgo, prejuicio o desprecio. ¿Por qué es importante? Porque la mayor parte de los delitos de odio no están cometidos por personas radicalizadas o de entornos radicales. Que cuando yo empecé a trabajar en el año 2009 y asistí a una reunión precisamente de la OSCE, de fiscales de todo el territorio OSCE, se partía de la base de que todos los autores de delitos de odio pues, eran neonazis, etcétera. Luego la realidad ha demostrado que la mayor parte de los delitos de odio los cometen personas comunes que hoy en día actúan por prejuicios, actúan por animadversión, influenciados sobre todo hoy en día por la difusión masiva e indiscriminada de toda la basura tóxica que circula por las redes sociales. Y esto es lo que lleva muchas veces a la comisión del delito. Y aquí sí que ya ven que la definición vuelve a hablar de una serie de motivos de discriminación, ya pone la raza entre comillas, obviamente, por lo que les decía anteriormente. Y empiezan a aparecer otros motivos también de discriminación. Por ejemplo, aparece la identidad y la expresión de género también, ¿no? Es decir, es una definición más moderna. Bien, lo importante que se queden es infracción penal, víctima escogida, acertada o equivocadamente, por un motivo de discriminación. Ese es el prototipo de delito de odio. Luego tenemos diferentes modalidades, ¿eh? Y entre ellas el discurso de odio. Todo el mundo piensa que el delito de odio son los discursos de odio. El discurso de odio es una modalidad de delito de odio. Pero tenemos agresiones, tenemos amenazas, tenemos... Esta semana nos ha llegado una sentencia. Es triste decir que estás contento porque te ha llegado una sentencia en la que se condena por un asesinato por aporofobia. Pero es apreciado la aporofobia. La lucha por la aporofobia es la lucha por el derecho que decía Herring, ha costado muchísimo. Y partimos de la base de reiteradas memorias de la Fiscalía Provincial de Barcelona, acogidas por la Fiscalía General del Estado en su día, porque aquí tuvimos el asesinato muy cerca de aquí de Sonia Rescalvo, o tuvimos el asesinato de Rosario Endrinal, y que la prendieron fuego como si fuera una pira en un cajero automático. Y fue simplemente por el rechazo profundo, en este caso era odio, a personas sin hogar, ¿no? Que viene, en este caso los autores además eran neonazis, en ambos casos, viene pues de aquello de las vidas sin valor precisamente de la época de neonazi, ¿no? Y de aniquilar, exterminar a las vidas sin valor. Por tanto, eh, ha costado ir incluyendo nuevos motivos de discriminación, que es los que tenemos en el Código Penal, pero que no solamente delito de odio es el artículo 510 del Código Penal, que todo el mundo piensa que solamente es el 510, sino que tenemos multitud de hechos delictivos que ocurren en el espacio físico y también en el espacio virtual, que luego hablaremos de ello, en el que existe esta motivación. Bien, es muy importante saber de lo que estamos hablando y de la gravedad de lo que estamos hablando, siempre y cuando teniendo en cuenta que no todo lo odioso es delito de odio, esto es así de claro, ni todo delito en el que hay odio es un delito de odio, ¿no? Un asesinato por violencia de género puede haber odio a la pareja y por tanto asesinarla por esto, ¿no? No, por eso es un delito de odio, aunque tendrá su agravante de género, ¿no? Bien, ¿por qué son graves este tipo de hechos delictivos? Bueno, pues lo primero es porque atentan a principios, valores y derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Afectan en primer lugar a la igualdad, que está en el artículo 1 de la Constitución, que es valor superior del ordenamiento jurídico. Los 4 valores de los que arranca nuestro sistema constitucional de derechos y de libertades son libertad, justicia, pluralismo político e igualdad. Y no están en relación de dependencia jerárquica. Los 4 son iguales en la misma posición. Después, fundamental, la dignidad. Para mí es lo más importante de todo.
No hay persona sin dignidad que se le reconozca. No hay derechos sin que esa persona esté provista de dignidad. Dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Además, un principio rector de todo el ordenamiento jurídico es en el artículo 10. Y después, como derecho fundamental ya, la prohibición absoluta de discriminación. Y todo el mundo empieza a decir, ¿y por qué están los delitos de odio? ¿Por qué hay tratados internacionales? ¿Por qué hay organismos internacionales? ¿Por qué se crean fiscales especializados? ¿Por qué hay policías especializados? ¿A qué obedece todo esto, no? Bueno, porque este tipo de delitos, todos los delitos tienen su importancia y su gravedad. Una agresión sexual es importantísima. eh, un robo con intimidación y uso de arma y se generan lesiones es importante también. Pero por qué tiene importancia? ¿Por qué le queremos poner en valor este tipo de delitos? Por una razón fundamental, y es porque tiene una proyección colectiva. Es decir, cuando tú atacas a una mujer en la vía pública porque lleva pañuelo, le insultas, le escupes, le dices, mora de mierda, vete a tu país, no solamente estás afectando la dignidad, la igualdad y la prohibición de discriminación de esa persona, sino que estás produciendo un efecto colateral, difuso, que muchas veces no lo vamos a ver en el frío atestado policial ni en el frío procedimiento judicial, pero que genera miedo, inseguridad y zozobra en todo el colectivo al que pertenece. Son delitos, además, y esta también es la importancia, que afectan a la convivencia y a la paz social. Y esto, que lo llevamos diciendo muchísimos años, hace mucho tiempo, diferentes operadores jurídicos, ahora lo ha solemnizado en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 114/2026, y pone de manifiesto por primera vez el Tribunal Supremo de forma solemne. Les invito a que busquen esta sentencia, la 114/2026, porque en ella, el ponente, que es Vicente Mauro, que es muy doctrinal cuando escribe, pues establece 9 grandes grupos de ideas por las cuales esos hechos son constitutivos de delito de odio y 25 subcriterios para analizarlo, ¿no? Es una sentencia que dice muchísimas cosas. El caso es, luego desarrollaré un poco más, pero es una persona que entra en un establecimiento, mete una moneda en una máquina tragaperras y como no funciona la máquina, pues se enfrenta al camarero, que es una persona de color de piel negra, y empieza con insultos racistas. Y luego hablaremos de los insultos, el cambio y el giro que se está produciendo, ¿no? Bien, pues esta sentencia establece 9 criterios y 25 subcriterios por los cuales eso es un delito de odio y, claro, nos sentimos muy contentos porque viene a avalar toda la posición que llevamos construyendo pues, desde el año 2009. Claro, estamos asistiendo en estos momentos a discursos que banalizan la violencia de género, incluso la niegan, o el cambio climático. Pues algo parecido está pasando también con los delitos de odio. Y está diciendo, no, es que se está creando, hay que quitar esto porque estos discursos hay que suprimirlo del Código Penal porque se está creando una categoría privilegiada de víctimas. Y entonces a mí me han dicho que estoy haciendo ideología de género, que estoy haciendo wokismo, de todas estas cosas. A ver, no estamos hablando de una categoría privilegiada de víctimas. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de personas. Personas que sufren, personas además que tienen grandes y serias barreras, como ahora después veremos, para defender sus derechos, el derecho a la tutela judicial, efectiva. Muchas gracias. Y estamos hablando de, además de delitos que nos pueden afectar a todos y cada uno de nosotros, o todas y cada una de vosotras y nosotros. Aunque pensemos que no encajamos en alguno de los colectivos que históricamente sufren la discriminación o que actualmente sufren la discriminación. Aquel que piense que esto no va con él o con ella está muy equivocado, porque tarde o temprano entrará en contacto con la edad, tarde o temprano entrará en contacto con la enfermedad, o tarde o temprano entrará en contacto, a lo mejor, espero que no, con la discapacidad. Por tanto, esto nos afecta a todos. Esta semana nos haya una sentencia, es el gran problema que tenemos, de que el sistema judicial es lento, torpe, y sí, no puede ser que tengamos una ley de enjuiciamiento criminal que no es de este siglo ni del anterior, sino del otro, llena de parches. Bueno, nos llegaron unos hechos que ocurrieron en la Plaza Cataluña en Barcelona, que estuve yo en la instrucción, pues al juicio ya no asistí yo, del año 2021, una mujer que iba en silla de ruedas en la Plaza Cataluña y de golpe y porraza es asediada por un individuo y empieza a decirle coja de mierda y le empieza a pegar y a insultar en la vía pública. Y bueno, pues esto puede pasarnos a cualquiera nos puede afectar. Por lo tanto, aquello de que es una categoría privilegiada de víctimas, pues a mí me enoja profundamente, porque estamos hablando, insisto, de personas con realidades muy crudas, con vulnerabilidades y fragilidades
elevadísimas en muchos casos. Bien, vamos a hablar un poco qué perfil tenemos de investigados, acusados, procesados o condenados. Y también hablaros un poco de qué tipo de víctimas tenemos, ¿no? Bien, el perfil de investigados, todos los estudios además son reiterados cada año de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, que hace los estudios sobre casos concretos, es que la inmensa mayoría son hombres, entre 16 y 40 años. Aunque estamos observando poco a poco un incremento sustancial, y no solamente en un cuerpo concreto policial, sino en todos de forma generalizada, el incremento de este tipo de hechos en menores cometidos por parte de menores de edad. Y sobre todo a través de redes sociales y particularmente, lo que a mí me preocupa muchísimo es el acoso en el ámbito escolar, el bullying, que ahora ya no se produce de lunes a viernes en el recreo o las zonas deportivas. Ahora es 365 días del año, 24 horas, con un impacto masivo a través de las redes sociales que se está llevando en algunos casos más graves, al suicidio, ¿no? Por tanto, este es un poco el perfil, ¿no? En entornos digitales nos encontramos dos perfiles: un discurso de odio más industrializado, más profesionalizado, que tiene cuatro dianas fundamentales, que son la xenofobia, rechazo al origen extranjero de las personas, que muchas veces no son extranjeros. Se habla de segundas o terceras generaciones, ¿no? Son nacionales. Y a mí el que más me preocupa en estos momentos es el de los niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares en nuestro país. No me gusta llamar, aunque sé que institucionalmente incluso existe un registro que se llama MENAS, a mí no me gusta ese término, lo detesto profundamente. Creo que significa deshumanizar mediante un acrónimo a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Xenofobia, racismo también, sobre todo particularmente personas norteafricanas en nuestro país. Islamofobia, la islamofobia está disparada, es el constante crecimiento, el rechazo basado en la ignorancia de la realidad del Islam en nuestro país, y antisemitismo, teniendo en cuenta que el antisemitismo hay que mirarlo con rigor, porque no todo comportamiento de rechazo a determinadas políticas es antisemitismo, ni muchísimo menos, ¿no? Esto nos llevaría, luego si acaso en el debate podemos desarrollarlo, y los criterios que estamos siguiendo en la Fiscalía General del Estado, que no son otros que la recomendación número 9 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, ¿eh? Está actualizada además en el año 2021. Bueno, ese es el discurso de odio más industrializado, más masivo, que luego explicaré un poco las líneas maestras que estamos siguiendo desde la Fiscalía General de Estado y la red de fiscales especialistas en la investigación y persecución de este tipo de comportamientos. Pero luego tenemos también junto al discurso de odio profesionalizado, pues tenemos luego el discurso de odio que practica pues, la ciudadanía corriente, que antes hacía un exabrupto racista o xenófobo o homófobo en el bar de la esquina tomando una cerveza, y ahora es a través de las redes sociales. Esto está en estos momentos disparado, ¿no? Bien, esto es un poco el perfil que tenemos. Sí que vuelvo a subrayar lo que he dicho hace unos instantes. El discurso de odio y los delitos de odio que estamos viendo, la mayor parte no pertenecen a entornos radicalizados, aunque los hay, y son los más preocupantes y los más graves, y no hay que perderlos de vista. Pero la mayoría de los delitos de odio los cometen personas que no están en entornos radicalizados. Lo digo porque inicialmente la policía, pues claro, estaba acostumbrada a considerar delitos de odio solamente los que cometían personas radicalizadas, y cuando la persona que había cometido una agresión en la vía pública a una persona que no conocía de nada y que no se mueve en entornos radicales, esto no es delito de odio porque no es radical. No, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y está cambiando, afortunadamente. Bien, me interesa poner en valor las víctimas, las grandes ignoradas del proceso penal, las que se enfrentan además con serias dificultades a un proceso, como he dicho antes, lento, torpe, y claro, que a veces llegan las sentencias pues 5 y 6 años después de que hayan ocurrido los hechos, ¿no? Entonces, esto es muy frustrante para muchas víctimas y es una barrera que condiciona precisamente el que no se denuncien los hechos, ¿no? Bien, estamos hablando de víctimas que tienen diferentes vulnerabilidades. Y esto hay que conocerlo. Ni son víctimas mejores ni peores que el resto, pero son víctimas específicas. Y eso exige que por parte de los operadores jurídicos, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, por parte de la Administración de Justicia, sepamos estas vulnerabilidades para saber atender debidamente a estas víctimas.
víctimas que tienen vulnerabilidades intrínsecas, como las personas, como los menores, ¿m? Las personas con discapacidad, las personas sin hogar o las personas que padecen enfermedades. Barrera idiomática. Claro, muchas personas vienen de otros países y tienen auténticos problemas para hacerse entender y para, por tanto, poder denunciar los hechos. Vulnerabilidad también estructural. Hay colectivos históricamente discriminados con vulnerabilidades específicas. Estoy hablando, por ejemplo, de la población gitana. Población gitana que solamente denuncia los hechos que sufren en un 5% nada más. Estamos hablando del colectivo LGTBIQ+, y estamos hablando sobre todo de las personas migrantes. Vulnerabilidades a veces que se incrementan exponencialmente en determinadas situaciones personales concretas. Una persona migrante que no tiene permiso de trabajo y de residencia difícilmente va a denunciar, porque si denuncia se expone de una forma bastante posible a que sea expulsada de nuestro país, a que se le abra un expediente gubernativo de expulsión. Llevamos pidiendo desde la Fiscalía hace años que se reforme la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en nuestro país, de tal manera que, igual que para las víctimas de la trata o las víctimas de la violencia de género, se puedan conceder permisos de residencia, sobre todo en los casos más graves, aunque sean de forma temporal, porque estamos limitando, si no, el derecho a la tutela judicial efectiva de estas personas. Estas personas no van a denunciar y se les está impidiendo el acceso a la justicia porque, claro, tienen la amenaza de que encima van a ser expulsados, ¿no? Vulnerabilidad también interseccional. Es decir, a veces en una sola persona concurren diferentes motivos de discriminación por género, por ser migrante, por ser lesbiana o ser persona transgénero, etcétera. Y eso produce un mayor impacto en la lesión de la dignidad de esas personas. Por tanto, este es un poco el perfil, ¿no? Bien, eso nos obliga a la Administración de Justicia a tener que introducir cambios que estamos impulsando desde la Fiscalía, pero que cuesta muchísimo porque se trata de cambiar formas de actuar que son centenarias. Estamos luchando contra estructuras mentales que son milenarias. Y por tanto, bueno, pero hay que implementarlos, hay que ir abriendo camino, ¿no? Partiendo de la base de que además la ley lo establece. Es decir, esto no es... yo soy fiscal, no soy activista, soy jurista. Partiendo de la base de la ley. ¿No? Estamos aquí haciendo un meeting. ¿Eh? Hay un estatuto de la víctima responde a una transposición de una directiva de la Unión Europea, donde se contempla una serie de derechos de las víctimas y aparecen las víctimas de los delitos de odio regulados en su artículo 23. Hay que garantizar sus derechos procesales, algunos muy elementales. Yo cuántas veces he estado en una declaración y viene una víctima acompañada y al acompañante que se retire. Oiga, usted, esta persona tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza, porque lo dice el Estatuto de la Víctima. Y en las víctimas de los delitos de odio, igual que la violencia de género, es fundamental, porque son víctimas que les cuesta mucho denunciar. Y muchas veces el paso de denunciar, que pasa tiempo hasta que denuncian, pues se debe a la acción de una organización, de una asociación, de una ONG que ha empoderado a esa víctima y que la acompaña porque de esa manera se siente segura y nosotros estamos diciendo que no, como no está persona de su acompañante, que salga de la sala. Bueno, pues esto lo tenemos que interiorizar, ¿no? Tenemos que cambiar también todos y cada uno de nosotros tenemos prejuicios y estereotipos y aquel que diga que no los tiene, pues tiene un prejuicio muy grande. Pero claro, los profesionales que trabajan en los cuerpos y fuerzas de seguridad, los que trabajamos en la Administración de Justicia, no nos podemos permitir el lujo de que nuestros prejuicios nos condicionen si tomamos o no tomamos declaración a una víctima, si le tomamos o no con seriedad, si investigamos o no investigamos, si acusamos o dejamos de acusar, o si al final se condena o se absuelve. Los prejuicios hay que lanzarlos fuera. Cada uno tiene sus ideas y su forma de ver la vida, pero en tu puesto de trabajo tienes que ser absolutamente riguroso en el respeto y en el cumplimiento de tus obligaciones. Bien. Tenemos que proteger a las víctimas porque muchas veces se encuentran muy desamparadas cuando acuden a la Administración de Justicia. A veces con medidas cautelares de prohibición de acercamiento o comunicación, pero sobre todo ahora que tenemos todo el acoso a través de redes sociales, pues la retirada de contenidos, que para eso está en la ley. Las pruebas preconstituidas, importantísimas para las personas con discapacidad, porque lo dice la ley. Pero también, por ejemplo, hemos tenido muchos casos aquí en Barcelona de chicos, normalmente son chicos, que vienen del Golfo Pérsico, que vienen aquí a expresar y a vivir su orientación sexual con libertad y sufren un ataque homófobo. Claro, no podemos decir, no, ya le llamaremos a usted a juicio
por videoconferencia el día que se celebra el juicio. Porque les ponemos a que acabe en la cárcel o vete a saber más lo que puede ocurrir con esa persona, ¿no? ¿Y qué ocurre con las personas sin hogar? No nos vamos a citar el día del juicio en su domicilio, ¿no? Bueno, pues esto obliga a abrir los ojos, a ponernos también las gafas de leer la discriminación y saber afrontar este tipo de cosas. Y luego hay que reparar a la víctima con diferentes fórmulas. Ahora se abren cada vez más. Tenemos la justicia restaurativa con la disposición adicional novena de la, de la Ley Orgánica 1/2025, que es todo un desafío muy importante. Pero tenemos también la reparación dentro del proceso penal. Nosotros, por ejemplo, tenemos un criterio fundamental y es que la discriminación no puede salir gratis. La víctima, como consecuencia de estos hechos, tiene impactos emocionales que no se ven, que no tienen forma de eritema ni de hematoma, pero que sí afectan al alma, ¿no? Y por tanto, eso tiene que ser debidamente reparado. Eso es muy importante. Bien, aquí lo tienen desarrollado todos los derechos, además, de información, de acompañamiento, las evaluaciones individuales, el derecho a ser escuchada a la víctima, aunque no esté personada en el procedimiento, ya que se le comuniquen los hitos procesales más importantes, desde la celebración, desde el escrito de acusación de la fiscalía, la fecha de celebración del juicio, si esa persona ingresa en prisión, si se le dan permisos o no se le dan permisos, todo esto tiene que estar en el estatuto de la víctima, pero todo esto hay que implementarlo, ¿no? Bien. Muy importante lo del trato respetuoso a las víctimas. Así que aquí pongo dos ejemplos que para mí son fundamentales. Podría poner muchos más, ¿no? Primero, las personas transgénero y por otra parte, las personas con discapacidad. Las personas transgénero, si no han hecho la transición documental, tienen que ser tratadas con arreglo a su identidad sentida, tanto en nuestros documentos como en nuestro trato. Aunque ponga un nombre masculino en su DNI, hay que tratarlo por su nombre de identidad sentida. Eso es muy importante. Es un trato que muchas veces se olvida, a veces por falta de formación o por desconocimiento, pero hay que abordarlo. Otra cosa es que luego, por razones de seguridad jurídica, tiene que constar, obviamente, su nombre registral, porque la seguridad jurídica es fundamental. Pero si tú pones ya una sola vez el nombre y apellidos original, o de origen, mejor dicho, más que original, de origen, y el de un nuevo DNI, pues una vez que lo pongas ya es suficiente. El resto del escrito de acusación tiene que hablarse por la identidad, por el nombre sentido el nombre con arreglo a la identidad sentida de esa persona. Eso para mí es básico. Y en el trato personal, que esto se olvida muchísimo, ¿no? He visto casos que, bueno, ahí también me han enojado en ocasiones y ponerlo de manifiesto y no ser corregido. En cuanto a las víctimas con discapacidad, no, sobre todo las personas que tienen discapacidad intelectual, el derecho no solamente a ser escuchadas, sino a que no tengan ningún tipo de barrera para ser entendidas. Y bueno, pues ahí tenemos la figura del facilitador, que se está implementando poco a poco y de forma irregular en todo el Estado, pero que hay que implementarlo. Y por tanto, esa persona tiene que estar en el proceso desde el primer momento debidamente atendida y escuchada sin ningún tipo de barreras, con los espacios adecuados, etcétera. Bien. Problemas que afectan a los delitos de odio, que es importante conocer los problemas que se dan. Siempre se ha hablado de la infradenuncia, que son víctimas que denuncian poco, eso lo vamos a ver. Pero luego está la infradetección. Eso significa que tenemos deberes por hacer todos, ¿eh? Yo el primero. Bien, eh, ambos se retroalimentan. La infradenuncia con la infradetección y la desconfianza de la ciudadanía hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad y hacia la administración de justicia. La infradenuncia significa que no denuncian o denuncian más tarde. Ojo con esto también muy importante. Ya hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la víctima tarde tiempo en denunciar no ha de ser un factor para dudar de la credibilidad del testimonio de esa víctima. Forma parte del proceso normal. Muchas personas tienen miedos, ahora veremos algunos de ellos, a denunciar. Y muchas circunstancias que condicionan la denuncia. Y a veces, insisto, y aquí quiero poner en valor pues, el trabajo que realizan las asociaciones, entidades, fundaciones, el tercer sector, porque son auténticos termómetros de lo que pasa en la calle y auténticas antenas privilegiadas. Para mí es auténtica tarea prioritaria estar en contacto con la sociedad civil, no quedarnos aislados en nuestros despachos, en nuestras burbujas, sino estar en contacto. Estamos teniendo en la unidad de la Fiscalía General del Estado una media de 300 reuniones, es decir, vamos casi a reunión por día con representantes de entidades sociales. Tenemos creo que son en estos momentos 114 entidades a nivel estatal
con las que tenemos reuniones periódicas, ¿no? Bueno, pues muchas veces denuncian gracias a ellas. Pues eso, que denuncien tarde no significa que mienten. Pasa igual en violencia sobre la mujer, ¿no? Luego, los que denuncian y no sabemos detectar que eso es un delito de odio, por falta de formación, por falta del entrenamiento necesario para saber detectarlos, y eso nos lleva a una serie de problemas que ahora describiré. Y después, todo esto lo que genera es falta de confianza. La principal causa por la que no se denuncia, y estos son estudios reiteradísimos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es la desconfianza. Es decir, denunciar no sirve para nada. Y eso hay que combatirlo porque sí. Denunciar sí. Sí da resultados. Ahora les puedo avanzar, por ejemplo, en la estadística del año 2024, el 74,5% de las sentencias eran condenatorias. Y este año, no puedo dar las cifras porque les tiene que conocer primero Su Majestad en la apertura del año judicial, pero puedo decirles que incrementamos en investigaciones, en escritos de acusación. Si en el año 2024 incrementamos un 40% el volumen de escritos de acusación, ya les anticipo que este año es más. Y en sentencias condenatorias y en volumen de sentencias. Incrementamos sustancialmente el número de sentencias. Y se eleva también sustancialmente el porcentaje de sentencias condenatorias. Y eso es fruto del trabajo especializado, riguroso, silente en muchas ocasiones, y eso indica el camino por el que tenemos que seguir. Para precisamente ganarnos la confianza de la ciudadanía, de que denunciar sirve para algo. Efectivamente, claro que sirve, y yo hago ese llamamiento a que las víctimas denuncien. Bien, la infradenuncia, aquí tienen 3 encuestas. La presentación se puede compartir y, por tanto, supongo que si cualquiera de ustedes la solicita a la síndica, la van a tener a su disposición. Son 3 encuestas muy variadas, muy recientes, de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es un organismo muy serio de la Unión Europea. Sus estudios son muy rigurosos, son muy científicos, pero, por ejemplo, en el ámbito LGTBIQ+, que ahora la semana que viene es la Semana del Orgullo, pues con 100.000 entrevistados, no estamos hablando de una encuesta cualquiera, pues pone de manifiesto que tenemos una falta de solamente se denuncian 1 de cada 10 hechos. En los musulmanes, parecido, y en los judíos, parecido. Pero dices, si el colectivo LGTBIQ+ es el más informado, el más organizado, el más movilizado y solamente denuncian una pequeña parte, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la principal causa de que no denuncien? Es la falta de confianza. Esto es conclusión siempre reiterada de todos los estudios de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aquí se habla, pongo entre comillas lo de cifra negra, porque se utiliza mucho y lo he hecho deliberadamente, porque no es cifra negra, es cifra sumergida. Lo pongo entre comillas por eso, ¿no? Porque a veces el lenguaje nos lleva a veces a. Bien, pues más o menos, entre unos motivos y otros de discriminación, el 80% de las personas que sufren un hecho que podría estar tipificado como delito, no como discriminatorio, sino como delito en el ámbito de la Unión Europea, no se denuncia. Y no estamos ni mejor ni peor que en el resto de la Unión Europea. Es muy similar las cifras. Esto en el mundo de las democracias occidentales. Imagínense ustedes en aquellos países que tienen regímenes totalitarios, ¿no? Bien. Bueno, esto nos lleva, pues bueno, pues que hay mucho trabajo por delante por hacer, ¿no? Sobre todo en tema de formación, sensibilización y abordaje de este tipo de materias. Bien, las causas por las que no se denuncia son variadísimas. La desconfianza, el desconocimiento de derechos. Claro, todo el mundo sabe que si le agreden en la vía pública, pues puede denunciarlo a la policía, pero a lo mejor no sabe que si no le dejan entrar en un establecimiento por el color de su piel o por su origen gitano, por su condición de gitano, pues eso. Es más, es que a veces llaman al 112 y dicen, no, 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 esto la policía no va a ir, porque esto es reserva del derecho de admisión. Vaya usted a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Esto ha pasado y está tipificado en el Código Penal como delito en el artículo 512 del Código Penal, o está también tipificado como infracción administrativa en la magnífica ley que tenemos de igualdad de trato aquí en Cataluña, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que hacer tenemos un trabajo por delante de formación muy importante. El miedo a represalias, porque el autor está radicalizado, pero a veces no hace falta que esté radicalizado, porque puede ser tu jefe. Pues, cuando pasa de empleadas de hogar, pues yo hace 2 años estuve en un congreso de islamofobia en Almería, y al aterrizar y pasas por encima de Níjar y ves aquellos mares de plástico, y digo, no nos llegan casos de aquí. ¿Qué estará pasando aquí debajo de los plásticos, ¿no? Bueno, pues esto, ¿eh? El miedo a las represalias. La situación administrativa, hemos hablado de ella. La vergüenza y el estigma. Claro, muchas personas dicen, "No, yo si denuncio,
Esto, claro, en mi casa se enteran porque voy a recibir la citación judicial y eso puede suponer una salida abrupta del armario con consecuencias en el orden social, familiar, laboral, etcétera. Cada día es menos, pero ocurre, y sobre todo ocurre en localidades que no son grandes como Barcelona o como Madrid, que también pasa, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Y hay personas que tienen normalizada la discriminación, incluso los comportamientos violentos lo tienen normalizado. Dicen, pues esto es lo que siempre me ha ocurrido. Pues yo soy gitana, entro en un supermercado y ya sé que me va a seguir el vigilante de seguridad cada paso que dé. Esto lo tienen normalizado. Y bueno, pues ya a este supermercado no voy, a este sí porque me conocen más, ¿no? O no entro en esta discoteca porque ya sé que son racistas y voy a otra, ¿no? Bien, la infradetección es el problema que tenemos nosotros, los cuerpos y fuerzas de seguridad y la administración de justicia, que se va poco a poco corrigiendo, que cada vez se está implementando más medidas formativas y se están empezando a ver resultados, pero queda camino por hacer. Y claro, yo me acuerdo cuando empezamos aquí en Cataluña y tuve la reunión, tuve la suerte de que, con el permiso de mi fiscal jefe, pues me recibiera el conseller de Interior de aquella época, ¿no? Y estaba el comisario Milán de Mossos d'Esquadra. Y yo les preguntaba, ¿cuántos delitos de odio hay en Cataluña? Pues entonces era interlocutor, ¿eh? Estábamos hablando antes de la creación del servicio. Dice, ¿delitos de odio? Dice, pues no lo sabemos. Dice, ¿qué es eso? Esto para empezar. Y bueno, pues son todos los delitos que están en el Código Penal, en el que tienen una motivación por unos motivos que están en el Código Penal también. Digo, ¿tenemos estadísticas? No, no lo sabía, era una pregunta retórica. Y digo, ¿cuántos hurtos se producen en el Congreso de Telefonía Móvil? El comisario eran pues, tantos. Digo, ¿son más o menos que el año anterior? Llevaba poco tiempo el Congreso de Telefonía Móvil. ¿Son más? De verdad. Entonces, ustedes pondrán el año que viene más policías, más cámaras, implementarán políticas públicas, ¿verdad? Sí, pues esto hay que hacer con los delitos. Así empezaron los tiempos. Pero estamos hablando del año 2007, no estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? Estamos hablando del año 2007. Y así fue Cataluña, pionera, con su cuerpo, Mossos d'Esquadra, en empezar a trabajar de una forma seria y profesionalizada los delitos de odio. Y apareció el primer protocolo policial en España. Fueron dos simultáneos, uno Mossos d'Esquadra y otro la Guardia Urbana de Barcelona, con una pequeña instrucción, pero ya era una forma de decir que existían. Y se les llamaba por su nombre, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bien, pues luego empezó ya el Ministerio del Interior. A mí me sirvió porque la competencia Madrid-Barcelona es muy buena. Y digo, hombre, si en Cataluña se ha conseguido, ¿cómo lo vamos a conseguir en el resto del Estado, ¿no? Y entonces el Ministerio del Interior de aquella época, estamos hablando del año 2013, es cuando modifica el sistema estadístico criminal y empieza a registrar los delitos de odio y empiezan a aparecer las primeras políticas públicas. Pero claro, si no contamos los hechos, si no ponemos cifras al sufrimiento de las personas, no hay conciencia del problema. Y se minimiza y se banaliza. ¿Mm? Esto lleva en la Administración de Justicia a archivos prematuros. Se presenta una denuncia y se dice que eso no es delito, o no se investiga, o se hacen investigaciones cosméticas o superficiales. ¿Mm? Eso era así y todavía sigue ocurriendo cada día menos. Fruto, yo creo, para mí muy importante, como ahora hablaremos, de la especialización, ¿no? O se degradan indebidamente a delito leve. Lo que es delito leve tiene que seguir siendo delito leve, pero hay cosas que no son delito leve. Y hemos demostrado después ya con jurisprudencia que eso no ha de ser un delito leve, ¿no? Y luego, pues, el indebido abordaje de las víctimas. Lo de los prejuicios, muy importante. Decía Einstein que para él resultaba mucho más fácil dividir un átomo que romper un prejuicio. Y eso solamente se resuelve con medidas para combatir la minimización. Primero, la especialización, importantísimo. La especialización es lo que nos está dando resultados, tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad como en la Fiscalía. Especialización que nació a nivel policial en Cataluña, con el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, fueron los primeros en tener una unidad, que para mí es una unidad de élite, la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación del cos de Mossos d'Esquadra, y la especialización de la Fiscalía, que hoy, en estos momentos, ahora hablaré de ella, pues está extendida ya territorialmente. Ahora les hablaré un poco del estado de la cuestión, ¿no? Si sigue esto, se quedó parado. Ahora, sí. Muy importante, la coordinación interinstitucional es fundamental, con todas las administraciones que tienen algo que decir en esta materia. Existe, que sepan, a nivel estatal, un acuerdo para la lucha interinstitucional contra los delitos de odio, en la que está el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, 13 ministerios y representantes de la sociedad civil en calidad de observadores. Y ahí tenemos constituidos varios grupos de trabajo en los que se están haciendo propuestas que yo creo que poco a poco irán germinando en nuevas medidas, que algunas de ellas ya están puestas en marcha. La formación es básica.
una formación, pero la formación no para los especialistas, hay que hacer una formación para todos los funcionarios que tienen algo que hacer o decir en el ámbito de la igualdad. Si estamos hablando de que los bienes jurídicos afectados son igualdad, dignidad y prohibición de discriminación, la formación no puede ser voluntaria, porque la formación voluntaria siempre vienen los concienciados. Claro, siempre vienen los ya sensibilizados. La formación tiene que ser obligatoria. Y ahora les explicaré algunas medidas que estamos implementando desde la Fiscalía. Y además yo no solamente pido que sea una formación obligatoria, sino además evaluada. Porque si no, pues muchas veces están de cuerpo presente mirando el móvil. Y sobre todo, ya lo peor es, y habrá que cambiar este sistema, la formación online, ¿no? Todo el mundo desconecta las cámaras, todo el mundo desconecta los micrófonos, y yo no sé si hay alguien al otro lado o no, porque muchas veces formulo preguntas y es como si yo metiera un mensaje en una botella de cristal, la lanzara al Pacífico en espera de respuesta. Esto hay que cambiarlo. No puede ser porque, claro, entonces luego ves unos currículums con una cantidad de cursos y dices, ostras, y luego da un puesto de responsabilidad bueno, habría que ver. Entonces, yo creo que la formación hay que poner un paso más y es formación obligatoria y evaluada. Bien, en cuanto a nuestra casa, lo que corresponde, bueno, pues que sepan que la apuesta que ha hecho el Ministerio Fiscal ha sido por la especialización ya. Afortunadamente, las leyes son muy importantes. Las leyes no solamente reconocen derechos, sino que establecen garantías para proteger los derechos. Y la Ley de Igualdad de Trato, la estatal, la 15/2022, blinda la especialización en la lucha contra los delitos de odio y discriminación. De tal manera que esto ya no depende de que un fiscal jefe o un fiscal superior de una comunidad autónoma tenga más o menos sensibilidad con la materia, sino que es imperativo por ley. Y tiene que ser así porque lo que está en juego, insisto, es igualdad, dignidad, no me cansaré de repetirlo, y prohibición de discriminación. Bien, lo tienen, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece las competencias que tenemos y para mí lo más importante de esto no es la creación de una unidad central que coordina ahora y supervisa a los fiscales, que es el trabajo que estamos haciendo en mi unidad. Somos 4 fiscales y nosotros coordinamos, evitar duplicidades de investigaciones, que a veces nos enteramos, este asunto se está investigando en Granada, pero también se está investigando en Cuenca, ¿no? Evitar duplicidades, sobre todo supervisar. Y supervisar no es corregir a los fiscales, es garantizar la calidad técnica necesaria desde el punto de vista jurídico de que los escritos de acusación están bien armados, que se piden las indemnizaciones por daños morales, que se redactan bien los hechos, que se califican legalmente, la calificación legal es correcta, que se propone bien la prueba. También cuando se hace un informe de sobreseimiento que esté debidamente motivado y de forma que lo pueda entender la víctima, si se sobresee, en fin, una labor de supervisión que hacemos en la unidad, ¿no? Pero para mí lo más importante es que se crean y se blindan las secciones territoriales. Es decir, en cada fiscalía provincial tiene que haber un delegado provincial que lleve delitos de odio y discriminación, ¿no? En estos momentos ya tenemos completada totalmente la red territorial de fiscales. Tenemos 50 delegados, uno por capital de provincia, y tenemos además luego personas que colaboran de una manera directa o indirecta, de una manera en exclusiva, a veces pues, depende de los recursos que hay, y otras veces como meros colaboradores a tiempo parcial, algunos, insisto, a título voluntario. Tenemos una red de unos 123 fiscales en estos momentos que saben de delitos de odio y discriminación en España. Por tanto, tenemos una red territorial, pero bueno, una red territorial que ahora hay que formar, hay que preparar, porque es todo relativamente nuevo y hay que impulsar. Claro, Barcelona camina sola, Madrid también, porque son ya fiscales veteranos, pero hay otras fiscalías que son nuevos y por tanto tiene que aprender. Eso nos exige a nosotros un esfuerzo muy, muy importante. La formación, como les decía, importante, formación obligatoria, que sepan que... Sí, ¿cuánto? Sí, ya acabo enseguida. Sí, pues, unos minutos que quiero sobre todo dedicar a las necesidades que hay, y los desafíos que tenemos por delante. Que sepan que en la formación inicial todos los fiscales de las últimas promociones, todos, absolutamente todos, pasan obligatoriamente por formación en delitos de odio. Esto lo impone la Ley de Igualdad de Trato, la importancia de la ley, pero además yo pedí, y lo hemos conseguido, que la formación fuera evaluada. Y claro, desde que la formación es evaluada, la nota más baja que hay es un 7. Pues claro, es que pelean por la centésima, lo recurren además todo. Porque claro, es que les va la vida, porque claro, igual se van a Las Palmas y no quieren ir a Las Palmas, que es una ciudad maravillosa. Pero claro, entonces, bueno, los resultados son magníficos. Y claro, yo veo ahora a los fiscales cómo salen preparados, cómo hacen los escritos de acusación o cómo resuelven los casos prácticos, y dice, vale, pues hay esperanza, ¿no? Bien. Y luego, pues la formación continua, que es la que pasan los fiscales ya que están dentro de la carrera,
pues al menos es de oferta obligatoria. Tú no puedes obligar a todos los fiscales a hacer formación, porque es imposible, somos 2.800, pero sí que se va haciendo una oferta obligatoria, atractiva, que va respondiendo a las necesidades que van surgiendo cada año, ¿no? Bien, muy importante. El Ministerio Fiscal se caracteriza, entre otras cosas, no solamente por promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sino el principio de unidad. Es muy importante que tengamos criterios unitarios. Que lo que es grave en Barcelona lo sea también en Lugo o lo sea también en Santa Cruz de Tenerife. Y lo que es leve, pues será leve, pero que no haya banalización o minimización por nuestra parte, siempre absolutamente respetuosos con el principio de legalidad. Aquí no se trata de forzar los tipos penales, no se trata de martillearlos, pero se trata de aplicarlos, ¿eh? Bien, pues que sepan que nosotros los fiscales especialistas nos reunimos una vez al año, es lo que el Ministerio de Justicia nos dota presupuestariamente, y esas jornadas de especialistas que celebramos anualmente alcanzamos conclusiones. Esas conclusiones luego son estudiadas por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y aprobadas, en su caso, por la Fiscal General del Estado. Hemos celebrado dos porque la unidad se constituyó el 3 de julio del 2023, hemos celebrado las de 2024 y 2025. Las de 2026 las celebraremos en noviembre. Pues bien, las de 2024 fueron las más importantes de todas. ¿Por qué? Aparte de establecer pautas internas nuestras de organización, hicimos un cambio que para mí ha sido fundamental. Y es los insultos que se hacen públicos, es decir, con humillación pública de la persona, que cuando nosotros entramos todo se archivaba porque se decía que eso era un delito privado de injurias. Tú dile a una víctima de sin hogar que ha sido escupida y a veces incluso le roban las pocas pertenencias que tienen. Aquí a la vuelta de la esquina los podemos ver. Tú dile a esa víctima que se busque un abogado y procurador para defender su supuesto honor mancillado. Que no es el honor, que es la dignidad. Que cuando a una persona tú la insultas delante en el espacio público y la humillas, eso es un delito de lesión de la dignidad que está en el artículo 510-2A del Código Penal y estaba sin explorar ese artículo. Solamente se estaba aplicando en Barcelona. Pues desde el año 2024 convenimos que los insultos con humillación pública no es lo mismo que yo te insulte en una conversación privada a que te insulte aquí, por ejemplo, delante de todo el mundo, ¿verdad? No es lo mismo. Pues esos insultos son constitutivos de un delito de lesión de la dignidad que se persigue de oficio. Empezamos a tener sentencias de audiencias provinciales como consecuencia de este criterio y el año pasado, y esta es la buena noticia, fruto de ese criterio que impulsamos desde la Fiscalía, 6 sentencias del Tribunal Supremo avalando este criterio y 2 en lo que va de año, es decir, en 8 sentencias. Con lo cual tenemos ya una doctrina pacífica, machacona, diría yo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y otra cosa también que abordamos, que es muy importante, que luego puede salir en el debate, es dar pautas de cómo investigar el discurso de odio. Primero, estamos ante el delito más difícil de todos porque tiene unos contornos muy, muy difusos. Establecer pautas unificadas. Cuando yo llegué a la unidad en el año 2023, había fiscalías que no lo investigaban, otras fiscalías que investigaban de una manera, los juzgados de instrucción lo mismo, y establecimos pautas unificadas metodológicas, aplicando simplemente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales. De tal manera que estamos viendo ahora ya, este año tenemos un montón de sentencias, he traído aquí algunas por si alguien tiene interés, empezamos a tener ya sentencias condenatorias por discurso de odio que antes había muy pocas, y empieza a haber más, pero queda muchísimo camino por recorrer, ¿eh? Bien, en el año 2025 también establecimos, aparte de pautas nuestras, sobre todo cómo acreditar la motivación discriminatoria. La discriminación, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está enmascarada. Hay que saber desenmascararla y, por tanto, requiere capacitación y formación. ¿Qué criterios tiene la Fiscalía para acreditar la motivación discriminatoria? Esto lo tenemos desplegado en nuestras conclusiones de jornadas de especialistas. Y después también establecimos pautas de cómo atender a las víctimas y cómo obtener una declaración respetuosa de la víctima, con consejos prácticos de cómo se tiene que hacer una declaración y lo que no hay que hacer nunca en cómo se toma una declaración a la víctima. No hay que atosigarla, no hay que acosarla. Por supuesto, no se tiene que sentir jamás juzgada, con independencia de lo que tú pienses. Bueno, pues una serie de pautas prácticas que llevaría toda mañana a explicarlo, pero está todavía recopilado. Bien, que sepan que tenemos... la Fiscalía todavía tiene sistemas modestos de comunicación, sistemas muy rudimentarios. Pero bueno, nosotros hacemos una cosa que está dando bastante éxito, que es cápsulas informativas. Cada sentencia novedosa que sale, pues la difundimos en un modelo muy atractivo, con 3 o 4 párrafos, que lo puede entender todo el mundo, porque las estamos difundiendo no solamente a cuerpos y fuerzas de seguridad y a los fiscales especialistas, sino también a la sociedad civil con la que tenemos relación. Y esto nos está dando mucho éxito porque está visibilizando el trabajo que se está haciendo y por otra parte también la gente sabe qué es lo que puede denunciar
y se puede condenar como delito de odio. ¿Y qué cosas no? Porque también decimos bueno, las sentencias que se absuelven, ¿no? Bien, las tenemos publicadas en la página web fiscal.es y en muy poco tiempo hemos llegado a un acuerdo, porque la página fiscal.es no es precisamente la mejor página web. Está en evolución, porque la acaban de renovar. Pero hemos llegado a un acuerdo con el Observatorio Español del Racismo y de la Xenofobia, que es un observatorio oficial que depende del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, en el que se van a ordenar de forma sistematizada y además con criterios de búsqueda. Claro, es que empezamos primero haciendo en el año 2024 25 cápsulas, pero este año, lo que va de año, a día de hoy, son 64 cápsulas. Así que ya se empieza a generar esto. Y luego hacemos repertorios de jurisprudencia. Los hacemos además de forma puntual cada 6 meses. Ya tenemos 5 repertorios de jurisprudencia en la que no solamente analizamos las sentencias que nos llegan de España, sino que monitorizamos todas las sentencias que se dictan por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por supuesto el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Lo voy a dejar aquí en cuanto a la difusión. Tenía también un apartado para necesidades, pero esto puede salir también en el debate y no me quiero extender porque quiero que todos podáis participar. Bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo llevo aquí no sé cuántas páginas apuntadas eh, de 1000 preguntas, pero no es mi caso. Tienen ustedes, vosaltres, ara, si teniu alguna pregunta, alguna suggerència, allà han aixecat ja la mà. Tenim una mitja hora, si els sembla. Vale, gracias. Buen día a todas y todos. Buen día, Miguel Ángel. Gusto tenerte por aquí nuevamente. Em, yo tengo varias preguntas. Intentaré ir muy directo en tres más operativas, ¿no? Primero, si la fiscalía en estos casos que no llegan al estándar penal, si ya está pensando, ya está remitiendo casos a las oficinas de no discriminación, Buena porque pregunta. ahí habría un vacío, ¿no? Porque las oficinas sí remiten a la fiscalía, pero si la fiscalía después, si no llega al tipo penal, ¿qué pasa con esto que podría quedar ahora en la vía administrativa, ¿no? Otra, muy vinculada con esto, y bueno, espero no comprometer, ¿tienen personal suficiente ustedes? Porque veo las oficinas de no discriminación, la municipal, la autonómica, y veo que no tienen personas. Entonces, muchos ánimos, muchas ganas, mucha norma jurídica, pero sin equipos no pueden, ¿no? Ahí también para la sindicatura, si puede ahí meter una recomendacióncita estimulando eso, no estaría mal, ¿no? Aprovechando el espacio. Y la tercera, y ya no acaparo micro, en el análisis de muchos casos, especialmente cuando se está con cuerpos y fuerzas de seguridad, está la presunción de veracidad de la policía. Y tenemos enfrente, en mi opinión, la presunción de discriminación de todas estas categorías históricamente discriminadas. No sé si ustedes ya le están dando vueltas para cómo intentar generar jurisprudencia o interpretación de cómo equiparar o cómo evaluar esa presunción de veracidad de la policía frente a la presunción de discriminación de personas, ¿no? Hay categorías históricamente discriminadas que debemos presumir frente a una situación que han sido discriminadas. Porque ese equilibrio, al final, en muchos casos, en el día a día, cuesta demostrarlos. Yo tuve hace no mucho un caso personal, ¿no? Frente a un guardia urbano. Como no había cámaras, era muy simple, pero era su criterio frente a mí. Yo digo, yo tengo la presunción de discriminación por mis características personales, pero ganó él la presunción de veracidad del policía, aunque era administrativo, que también ahí podemos entrar, ¿no? Porque tendría que ser penal. Pero si en este ámbito ustedes están dando alguna vuelta, eh, porque creo que hay opciones también desde sociedad civil y otros espacios como para, ¿no? Impulsar esta reflexión que creo que también es muy importante. Y gracias. Vale. ¿Respondo ya? Sí. Vale. Perdón, que tengo que decir de dónde soy, quién soy. Carlos Castilla, estoy en el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Muy bien.
Bien, muchas gracias por sus preguntas y por la brevedad a la hora de formular. Voy a ser breve también en la forma de contestar sin dejarme ningún... Espero que de contestar lo que usted pregunta. Primero, derecho penal y derecho administrativo. No, el derecho penal es principio de intervención mínima. Tiene que ir solamente en lo grave, lo cual no significa que banalicemos y minimicemos, pero ha de ir lo grave. Para eso están otros órdenes jurisdiccionales y está el derecho administrativo sancionador. Y en Cataluña hay una ley magnífica, fue la primera, la ley 19 barra 2020, y no barra BIN, muy buena porque tiene un catálogo de infracciones y sanciones, está bastante bien porque responde a la exhaustividad y al principio de legalidad. Aquí, cuando nosotros consideramos que los hechos, hablo de Cataluña porque es una excepción de momento, una excepción positiva. Cuando tenemos conocimiento de que un hecho es discriminatorio, pero no tiene la entidad ni gravedad suficiente para ir a la vía penal, estamos deduciendo testimonio, poniéndolo en conocimiento, pidiendo deducción de testimonio si está judicializado o si llevamos en esa investigación en la Fiscalía, estamos remitiendo actuaciones a la Oficina de No Discriminación, que está funcionando. Otra cosa ya es si tienen los recursos o no, estoy ahí y no entro. Yo hablaré de los nuestros. De otras casas no me atrevo a opinar. Pero está funcionando. Y está funcionando el artículo 46.4 de la Ley de Igualdad de Trato Estatal, que establece la deducción de testimonio, y también la Ley 19/2020. ¿Qué pasa en el resto de España? En el resto de España tenemos un problema. Tenemos un problema porque la Ley de Igualdad de Trato, que es del año 2022, pues está todavía, se ha creado ya la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, que para eso está prevista, pero la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato todavía no se ha publicado sus estatutos. Nosotros ya tenemos incluso ya el borrador de convenio para cooperar con ellos y para deducir este testimonio y las fórmulas de cooperación que vamos. Lo tenemos ya, hasta que no se aprueben sus estatutos, no podemos elevar a la firma el borrador de convenio, pero ya está hecho. Claro, la autoridad independiente está todavía, se ha nombrado. Además, mm, a mí me genera especial confianza la persona que se ha puesto porque es independiente, es verdaderamente independiente, es una fiscal además, no porque sea fiscal, pero bueno, es una fiscal que la conozco hace muchos años, fue de las primeras fiscales de delitos de odio en España, la de Málaga, y por tanto la conozco y sé que es una persona de una rabiosa independencia. Pero claro, hace falta ahora que se ponga en marcha, se publiquen sus estatutos y puedan arrancar. Pero ella no va a tener la potestad sancionadora. La potestad sancionadora radica en las comunidades autónomas. Y a mí eso me preocupa, porque corresponde a las consejerías. Y claro, va a ser siempre que los criterios de incoar o no incoar un expediente administrativo sancionador o de resolución van a ser criterios estrictamente jurídicos. Yo creo que la potestad sancionadora tiene que radicar o una autoridad independiente estatal o una autoridad independiente autonómica, porque hay que respetar las competencias y tiene que ser así, no hay otra manera de hacerlo, que las comunidades autónomas que apuesten por sancionar administrativamente, pero que sea una autoridad independiente. Para mí es muy importante la independencia del órgano sancionador. Es una recomendación además del Consejo de Europa, tiene una recomendación expresa sobre este tema. Por tanto, está por poner en marcha en el resto del Estado y ahora están sancionando o no las comunidades autónomas, pero con arreglo, no sé si siempre a criterios estrictamente jurídicos como debería ser. Personal, en la Fiscalía, pues, ¿qué voy a decir? Pues siempre hace falta fiscales. Yo me conformaría con los que tenemos, pero que se dediquen en exclusiva a esto. Que no tengan que compartir con muchísimos más servicios, porque se está produciendo un incremento de hechos y ya los que tenemos son muchas veces de una gran complejidad. Por tanto, a mí me gustaría que se apostara porque los fiscales que ya hay puedan dedicarse o en exclusiva o casi en exclusiva a la lucha contra este tipo de delitos. Aquí en Barcelona, por ejemplo, pues los fiscales de delitos de odio prácticamente hacen otros servicios de la fiscalía, pero por ejemplo no llevan juzgado de instrucción, se dedican, porque claro, tienen causas en todos los bueno, ahora son secciones de instrucción de los tribunales de instancia repartidos, pero esto no ocurre en muchos otros sitios, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que apostar por ello. Y luego, el tema de la presunción de la veracidad de los testimonios de la policía. Bueno, esa es una dificultad importante. Cuando una víctima, sobre todo con vulnerabilidades especiales, pues claro, se enfrenta a un hecho que ha podido ocurrir. Yo quiero poner en valor el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo quiero poner en valor y además sin la policía estamos perdidos. Nuestra esperanza es precisamente la policía. Lo que hay que hacer es formarlos, sensibilizarlos y desde luego si hay un garbanzo estropeado dentro del puchero hay que sacarlo. Eso está claro. El problema muchas veces es la prueba y articular la prueba, ¿no? Yo eso lo entiendo porque es difícil a veces, que es una versión contra la otra y claro, el testimonio del policía es muy importante. Claro, si no confiáramos en la policía, pues es que la mayor parte de los juicios serían absoluciones. La policía es muy importante y el testimonio de la policía en general siempre es correcto.
Y es válido y actúan con profesionalidad y rigor. El tema es cuando hay un caso, pues que los hay, aquí en Cataluña hemos tenido y en el resto del Estado hay, y hay sentencias ya del Tribunal Supremo, que condenando precisamente por el delito del 174, los malos tratos policiales por motivos discriminatorios. Pero no se puede generalizar ni muchísimo menos. Pero sí que tiene esa dificultad de la prueba. Pero hay veces que la prueba viene por testigos o viene porque ahora todo se graba, o bien en la vía pública o bien con los móviles, ¿no? Y sí que a veces se esclarecen hechos, ¿no? Moltes gràcies. Soc Sònia Olivella d'IRIDI, el Centre per la Defensa dels Drets Humans. Gràcies a la síndica per aquest meravellós altaveu y la feina que feu, evidentemente, y especialmente a usted por el trabajo, por el legado y por toda la vía que ha ido abriendo. Muchas preguntas, pero haré también tres y muy concretas. En relación al papel que puede tener o si están trabajando de algún modo en el problema de los discursos de odio desde las instituciones, ¿no? Dentro de este contexto de auge de la extrema derecha, etcétera, etcétera, llegando a las instituciones, ¿qué papel puede tener la Fiscalía, también las entidades sociales, cómo podemos, ¿no?, batallar esto, que es complejo? En segundo lugar, también le quería preguntar en relación al rol de la Fiscalía, de las Fiscalías provinciales y demás, en los delitos, en el delito de tortura, justamente relacionando también en estos casos concretos, pero que los hay, ¿no?, de malos tratos policiales. Y claro, como en el delito de tortura el elemento de discriminación está incardinado dentro del propio tipo, no siempre, pero en algunos casos puede ser así, ¿cómo podemos hacer para involucrar también la Fiscalía de Odio allí? Porque al menos desde nuestra entidad consideramos que es súper valuoso cuando en un procedimiento está la Fiscalía de Odio, si considera que esto debería ser pertinente, ¿no?, y cómo lo podríamos trabajar. Y en último lugar, en relación a las situaciones que a veces también nos podemos encontrar de los SLAPs, aunque es en el ámbito penal y por lo tanto la directiva europea aquí no entra, pero la utilización del procedimiento penal y especialmente de los delitos de odio para criminalizar a veces la protesta o las manifestaciones antifascistas en contra justamente de estos extremismos, ¿no?, por los que se crearon estos delitos y cómo podemos intentar también contrarrestar esto. Muchas gracias. Si les Las parece bien, preguntas. no, un momento, por razón del tiempo, hagan las preguntas todas seguidas y que él responda porque algunas, pues a lo mejor se pueden agrupar. Molt bon Què dia. havies demanat, Aida, després? I... Me presentaré, Bueno, pues un momento. em dic Carla, soc de l'Associació de Sexuals de Catalunya i jo, de fet, volia fer dos comentaris molt curtets i una pregunta ajustat al cas que ens ha arribat. Quan anomeneu el col·lectiu, i heu trobat ja molts simpòsiums que he anat, normalment no s'anomena l'A. Llavors, el prec seria que si s'anomena totes les lletres del col·lectiu, que també s'anomena la A, perquè el que no se habla no existe. I això també implica després tota sèrie de conseqüències també discriminatòries. El segon comentari que jo suggeriria potser és una cosa personal, però com una lluita personal per canviar la denominació de nom sentit per nom social, que en definitiva és amb el que socialitzem. Llavors, clar, si tu parles de nom sentit, llavors és quan apareixen jutges que diuen que això és un sentiment que s'ha d'avaluar per qüestions objectives i que llavors les persones trans no som dones, no som homes. Llavors, seria molt important que eliminéssim certa part de vocabulari que implica precisament aquesta discriminació perquè hi ha una avaluació subjectiva, i que llavors recorren a l'objectivitat i aquí entra la biologia, etcètera, i llavors tot això ens perjudica molt. I per última qüestió, és la qüestió que ens ha portat aquí, llavors aquí jo també voldria saber si hi ha alguna diferència entre les actuacions d'odi en la via pública, com ha anomenat, i si entraria també en aquest camp les actuacions que es fessin a través d'un mitjà de comunicació. Si això es considera via pública
o no. Gràcies. Vale. A veure, allà darrere, una, aixequeu la mà, aquí hi havia allà i dos aquí. I després ja està, perquè la resposta serà una conferència alternativa. ¿Qué? Hola, buenos días. Reitero los agradecimientos que han hecho los demás compañeros. Yo soy María José de la Asociación Trancats contra las Violencias en las Escuelas. Recibimos una cantidad de casos de discriminación y odio en las escuelas brutal, cada vez más. Las familias están tremendamente preocupadas porque no parecen ver ningún tipo de ayuda, no saben a dónde acudir, no existe reparación del daño para ellos, hay una total impunidad. Y entonces la pregunta desde nuestra asociación es si se está estudiando de alguna forma equiparar como mínimo los derechos de los niños, que son vulnerables, a los de los adultos, ¿no? Porque nos encontramos que un adulto, afortunadamente, y con todas las limitaciones que todavía existen, puede denunciar una situación de odio o de discriminación, pero sin embargo, en el ámbito educativo, muchas veces esas situaciones que se reiteran en el tiempo y que tienen unas consecuencias terroríficas para los menores y las menores, se convierten en algo que les estigmatiza y que no tiene solución para ellos. Si se está estudiando alguna forma de equiparar los derechos o alguna forma de ver la posibilidad de una reparación del daño, de que exista, de que deje de haber esa impunidad dentro del ámbito escolar. Gràcies. Gràcies. Està Gemma, em sembla que volies. I dos aquí. Sí, bueno. Hola, bon dia. Felicitats per l'organització d'aquest acte i felicitats al fiscal Miguel Ángel Gimeno per la seva trajectòria de compromís de la qual tots hem après, i totes, molt. Jo li vull fer una pregunta molt concreta que està situada en relació a una contradicció aparent, si han tingut aquest debat a la Fiscalia entre juristes especialitzats, que és que Europa cada vegada més, i també a l'estat espanyol i també a Catalunya, en virtut del pluralisme polític, hi ha proclames en els espais institucionals i democràtics clarament orientades a la cultura de l'odi. Jo m'he plantejat en moltes ocasions interrogants de quin és l'equilibri que s'ha de fer entre les llibertats i el pluralisme polític i l'autoprotecció democràtica amb uns límits vermells clars, i més havent tingut l'experiència que vam tenir amb el nazisme, no? I amb el feixisme, tant aquí com a Itàlia com a la resta d'Europa. La pregunta que li faig és, han tingut aquest debat? Hem d'encabir en el pluralisme polític tot sense donar valor als altres valors que l'article 1 de la Constitució vostè ha esmentat, com pot ser la igualtat i, per tant, la no discriminació? Caldria posar-nos una mica les piles en replantejar-nos aquest nivell de tolerància? Dos més, sisplau. Darrere quedava una, dos aquí, i insisteixo perquè li demanaré... Bon dia. Senyor Aguilar, a més de respecte, és amic. I sembla que ell ens va donar no solament el camí, perquè portem treballant, Miguel Ángel, des de 2010-2011, i a 2013 li vam portar amb el president de l'Audiència Nacional a Sitges per fer Catalunya sense discriminació. Recordes, Sí. Miguel Ángel? Me'n recordo perfectament. Aquest va ser el camí on nosaltres, una entitat, l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats que es va crear amb el seu Consell el 2014, va marcar transversalment precisament les accions interseccionals, perquè comencem amb petites discriminacions que acaben en odi. Una dona negra, lesbiana i pobra. Una dona trans, ocultat completament. Estàvem parlant l'altre dia al
plenari. Vam mencionar que avui estaries tu aquí. Què passa? Que el problema no és la fiscalia, a vegades són els magistrades que no estan capacitades per analitzar la situació. I a l'altre costat, la policia, Mossos inclús, Policia Nacional, drets socials als municipis que necessiten no formació, primer sensibilització. Ho parlam amb Gemma i amb el Carles també, amb vosaltres, que col·laborem. Per què? Perquè no volen que les entitats a peu de carrer, Miguel Ángel ho sap, que vam crear un servei d'acompanyament del voluntariat de Sitges Acció en Blau, i la resposta a vegades és ¿por qué os metéis en esto? Síndica, aquest és un tema que treballem amb vosaltres. El tema de la discriminació per edatisme als infants, un gran treball que s'està fent des de la sindicatura. A gent gran, l'altre dia vam portar a la directora general de Drets Humans precisament per informar a les entitats que van dir no sabíamos que había una oficina precisamente para ayudar. Per tant, Miguel Ángel, no sé, algun comentari, alguna recomanació que com podem fer millor aquest treball. Gràcies. Aquí tenim una companya que vol presentar a vosaltres de cuidadores familiars que pot parlar de molta discriminació a les persones discapacitades i sobretot a les persones cuidadores, perquè la discriminació psicològica és increïble. Gràcies. Tenim dos... Tu també volies o... Volies o no? Sí. Sí. Perdó. Però, escolteu, jo sé, bueno, no, jo sé que per darrere em van dir que... No, és que estic patint per la resposta d'ell. Bueno, sí. Perquè insisteixo que serà una conferència alternativa que li demanaré que no. A mi em toca aquest paper de moderadora, jo no he dit res, quasi, però a tots ens està entrant moltes ganes de moltes coses, de fer intervencions a tots, no? Llavors, el que se'm planteja és que podem fer un bis d'aquí un temps. Tu i una més aquí i molt breu, les dues, sisplau. Hola, bon dia. Em dic Marta Torruella, soc presidenta de l'Associació de Cuidadors Familiars. Parlant en nom de l'associació, m'agradaria dir que hi ha moltes persones cuidadores que dediquem gran part de la vida a atendre familiars dependents, persones amb discapacitat, malalties greus o processos d'envelliment. Volem traslladar una preocupació que afecta a milers de famílies i que sovint queda invisibilitzada, la discriminació que pateixen les persones cuidadores familiars. La nostra tasca és essencial pel sosteniment de la vida i del sistema de cures. Sense les cuidadores familiars, moltes persones no podrien romandre a casa seva ni rebre l'atenció que necessiten. Tot i això, aquesta aportació no rep el reconeixement social, econòmic ni institucional que mereix. Moltes cuidadores es veuen obligades, en el meu cas va ser així, a reduir la seva jornada laboral o abandonar la feina, amb conseqüències greus sobre els seus ingressos, la seva autonomia econòmica i les seves pensions futures. A més, sovint afrontem situacions d'aïllament social, esgotament físic i emocional i dificultats per accedir a serveis de suport suficients. Considerem que existeix una discriminació estructural quan les polítiques públiques i els recursos disponibles, soc molt emotiva i igual m'emociono, els recursos disponibles no tenen en compte l'impacte que les cures tenen sobre les persones que les assumeixen. Aquesta situació afecta especialment les dones, que continuem assumint majoritàriament aquestes responsabilitats. Per això demanem que la realitat de les cuidadores familiars sigui reconeguda des de la perspectiva dels drets fonamentals, la igualtat de tracte i la no discriminació. També demanem que s'analitzin les barreres i desigualtats que afrontem
i que s'impulsin mesures que garanteixin una protecció efectiva, un major reconeixement i una vida digna per les persones cuidadores. Les cures no són un assumpte privat, són una responsabilitat col·lectiva i un pilar fonamental de la nostra societat. Ja acabo. No demanem privilegis, demanem que el fet de cuidar no es converteixi en una causa de desigualtat, empobriment o exclusió social. Les persones cuidadores no podem continuar sent invisibles per les institucions. Moltes gràcies per escoltar-nos. Acabo en seguida. Vull afegir, vaig entrar en el món de les cures quan tenia 8 anys. La mare va patir un aneurisma. Vaig començar a tenir-ne cura. Posteriorment vaig cuidar la germana, a l'àvia, al pare, a la sogra i al meu fill. Ha sigut un regal per mi. He conegut hospitals, urgències, bates blanques, passadissos grans, que m'han ensenyat que la humanitat i els valors existeixen allà dins, a fora no. A fora tot és dolor, a fora tot és materialisme, tot és consumisme, ningú t'ajuda. Has d'aprendre a fer-ho tu sola. Com cuides el mon pare que té Parkinson quan no en tens ni idea, quan no ets infermera, quan no ets especialista, com t'ho fas? Si vols i tens aquest afecte, aquest carinyo, aquesta humanitat, ho acabes fent. Però les seqüeles en són bastantes. Bueno, havia de dir-ho. Moltes gràcies per escoltar-nos. No puc estar més d'acord. Així és que l'única cosa que ja li puc respondre que amb la mesura de les nostres possibilitats parlem quan vulgui, vingui aquí i les portes de la casa estan obertes. Breu, Molt Jordi. breument, molt breu. Agraint la claredat de l'exposició, fèieu referència a la recent llei 1/2025 d'eficiència i la referència explícita de la justícia restaurativa. Des de la perspectiva del Ministeri Fiscal específic, tenint en compte els delictes d'odi, quins han estat o quins són els plantejaments per apropar-se en fase instructora tant al possible o presumpte autor com a la víctima per explorar un possible procés o trobada restaurativa, tenint en compte que moltes vegades l'autor presumpte té falta de consciència de l'impacte que produeix, l'exploració sobre possibles víctimes secundàries en aquest procés d'instrucció fins al judici oral, i en casos de condemna on hi ha presó, i per tant en fase d'execució de la pena, si també per part de la Fiscalia hi ha aquest plantejament, tenint en compte que el medi penitenciari segurament no és l'idoni per treballar aquesta consciència i aquest procés restauratiu entre víctima i victimari. I afegeixo, tenint en compte la possible necessitat de la víctima de ser reparada davant d'uns fets com els que tenen aquesta base de discriminació i d'odi. Sí, ho hem parlat una miqueta abans i jo afegeixo. A veure, la presó és la presó, el càstig és el càstig. Quins resultats positius hi hauria amb un altre tipus de resposta? És que ho hem parlat fa un moment a dalt, per tant, jo li demano que ho traslladi aquí, des del punt de vista que és delicte, ja hem definit, etc. Però el que ens importa no és tant si és delicte o no, és evident que hem de facilitar que tothom pugui arribar, sinó què passa després, perquè el que ens importa és que no es torni a repetir. El més important de tot és que es pugui aturar, que un cop fet rebi el que tingui, però sobretot que no es torni, perquè a mi no em serveix de res si passen 2 anys a la presó i a la sortida és exactament igual. Diguem-ne, apuntant una mica la línia. ¿Contesto pues ya? Sí, sí, tan. Bueno, empezando por esto último, claro, es que estar con una persona que cree firmemente en los principios, en el principio constitucional de reeducación y reinserción, que la ha demostrado pues, con su experiencia en menores, en instituciones penitenciarias y en justicia restaurativa. Claro, hablar de este tema al lado de Esther a mí me sonroja, ¿no? Bueno, yo parto de la misma filosofía y compromiso.
En tema de justicia restaurativa, la reforma es relativamente, en términos de justicia, relativamente muy reciente, porque los tiempos en justicia son como los relojes de Dalí. Entonces, me consta que se va a abordar el tema. No puedo anticipar detalles, pero se está trabajando en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y la delegada, porque hay una fiscal delegada con categoría fiscal de sala también de víctimas, y sé que se va a abordar este tema. Se está trabajando y se hará una futura circular sobre víctimas y, por tanto, la justicia restaurativa será un punto estrella de esa circular, que no puedo dar ahora detalles. Pero el Ministerio Fiscal nos ocupa y nos preocupa. Y yo, además, es que soy firme defensor. Las pequeñas cosas que estamos haciendo, dentro de lo fácil, de las dificultades que hay todavía, hasta que no tengamos más herramientas, bueno, pues por ejemplo, en la suspensión de la pena. No es justicia restaurativa, pero en tema de delitos de odio y discriminación, lo empezamos a hacer en Cataluña, fuimos pioneros, pero ahora se está haciendo en todo el Estado, y es cuando una persona es condenada y obtiene la suspensión de la pena, porque reúne los requisitos, pena no es superior a 2 años de prisión y por tanto no es reincidente, etcétera, pues se le da la suspensión de la pena. En tema de delitos de discriminación, pues introducimos el principio de reinserción, que es muy importante. Y se pone como regla de conducta, los fiscales siempre, que además lo tenemos ya estandarizado y unificado en jornadas especialistas, los fiscales van a pedir siempre, a la hora de informar favorablemente a la suspensión de la pena, que se ponga como regla de conducta la participación en un programa de igualdad de trato y no discriminación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la mayor parte de los delitos de odio los autores lo cometen por prejuicios y hay que trabajar el prejuicio para evitar que vuelva a cometer. Allí donde se están trabajando estos programas de tratamiento, y Cataluña, insisto, es pionera en esto, porque se ha abordado de una manera muy profesional, el nivel de reincidencia es prácticamente nulo. Porque muchas personas reconsideran la posición que tenían y hay otras que no. A un neonazi no le vas a cambiar su forma de pensar, pero le vas a enseñar a dotarle de herramientas para contar hasta 3 antes de pasar a la acción. Es decir, a contener los impulsos. Y eso está dando muy buenos resultados. Pues eso es una pequeña fórmula que ahora tenemos que conseguir que esto esté implantado. Los tribunales están poniendo estas en las sentencias y a todos, cuando informan la suspensión de la pena, están poniendo el programa de tratamiento. Pero bueno, estamos precisamente en esta fase. Yo creo que los oficios los firmaré esta tarde, probablemente porque la fiscal que lo lleva ya los tiene preparados. Vamos a pedir a todas las comunidades autónomas qué están haciendo con estos programas de tratamiento. Quiénes son los profesionales que los dan, si es que los dan, cuáles son los contenidos y cuál es el resultado de estos programas. Tanto competencias, las que tienen transferidas las competencias de justicia, si no se lo preguntaremos al Ministerio en territorio no transferido. Bueno, este es el desafío que tenemos. Y creo que para mí, yo soy un firme defensor de la reinserción y por tanto ese tema hay que trabajarlo. Y la justicia restaurativa nos abre unos caminos impresionantes. La justicia restaurativa no sustituye al proceso penal, lo complementa. Entonces, bueno, y ahí tiene vías importantísimas. Bueno, ya no me enrollo más, pero bueno, que sí que nos preocupa, ¿no? Y voy a empezar por las preguntas, ¿no? Bien. Hablaba el discurso de odio por parte en las instituciones y por los partidos políticos. Ahí tenemos un gran desafío y un gran problema y tenemos serias dificultades además para su persecución. Yo intento, sí, aquí tengo el último informe del Parlamento de Cataluña en relación a unas manifestaciones que se hizo un diputado en el Parlamento en relación a la diputada Nayat Direach Ben Moussa, ¿no? Y pone las dificultades que hay. A ver, el tema, la mayor parte de los discursos que podrían tener a lo mejor relevancia penal, los profieren siempre parlamentarios, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, bien en sede parlamentaria o fuera de la sede parlamentaria, pero por su condición de parlamentario. Y claro, pues tenemos tanto en la Constitución, artículo 71, la inviolabilidad parlamentaria, como en las comunidades autónomas, en la mayor parte, la inviolabilidad también de los diputados autonómicos. Y eso es un problema. Yo creo que habrá que hacer un replanteamiento de esto. No lo sé cómo se hará, porque claro, la inviolabilidad significa imposibilidad de abrir cualquier tipo de procedimiento. Además, la inviolabilidad afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Ahí tenemos un problema. Es un problema y ellos lo saben, que tienen esa ventaja y por eso lo hacen, ¿no? Y eso a mí me genera eh, mucho conflicto y mucho disgusto también, ¿no? Ahí tenemos una dificultad. También es cierto que la jurisprudencia, por parte de no solamente del Tribunal Supremo, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, viene a decir que, claro, el umbral de protección de la libertad de expresión es más elevado en los políticos que en el resto
al resto de la ciudadanía, aunque hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Férez contra Bélgica, con varios votos particulares, Sánchez contra Francia, que vienen a decir que la libertad de expresión no es ilimitada en los políticos, pero sí que el estándar de protección es mucho más elevado. Claro, el problema es cómo la democracia se defiende cuando la democracia es vulnerada por los propios políticos, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema y tenemos dificultades. Estamos intentando abrir. Claro, también hay veces, claro, el discurso, claro, si es un discurso de incitación a la violencia, claro, no hay problema. El problema es cuando es un discurso que es discriminatorio y encajarlo en el actual artículo 510 del Código Penal no es fácil, con la jurisprudencia que hay. Por ejemplo, para mí, una de las vías estratégicas que estamos con mucho templanza, porque no quiero generar una jurisprudencia de absolución, que luego copian y pegan, estamos empezando a llevar casos en los que se criminaliza de forma generalizada a los extranjeros, asociándoles con delincuencia o con terrorismo, etcétera, y estamos llevando algún caso. Tuvimos un caso en Valencia con un presunto, porque es presunto, es un policía que en un acto público de un partido político pues hizo un discurso generalizando contra todos los extranjeros y la Audiencia Provincial de Valencia dijo que era libertad de expresión, el Tribunal Superior de Justicia en fase de apelación también, y he conseguido convencer a que no es fácil siempre, a mis compañeros del Supremo para que interpusieran la casación. Está interpuesta. Vamos a ver lo que dice el Supremo. Si ahí el Supremo abre camino, pues bueno, tendremos munición, ¿no? Pero aún así tropezaremos en los políticos con la inviolabilidad parlamentaria. Eso es así y es un problema que tienen todas las democracias occidentales, ¿no? Traigo aquí, si alguien tiene interés, una sentencia precisamente de Bulgaria, ahora de mayo, en la que precisamente habla de la inviolabilidad parlamentaria. En este caso sí que revoca la absolución que hicieron los tribunales búlgaros porque Bulgaria tenía inviolabilidad en vía penal, pero no la tenía en vía administrativa. Expresamente así regulado. Y entonces dice, bueno, pues esto no es libertad de expresión y por tanto, cuando no condenaron en vía administrativa o sancionaron en vía administrativa, han vulnerado ustedes el artículo 10 y el artículo 14 del convenio. Y el deber de proteger, en este caso, el colectivo afectado eran los gitanos, pero porque tienen esto. Pero en España la inviolabilidad es en todos los órdenes jurisdiccionales. Bien. Más preguntas. En relación a los malos tratos policiales, insisto, son puntuales, no se puede generalizar, pero el compromiso de la Fiscalía es total. Yo he llevado casos aquí, se llevan en España, hay algunos, y por tanto, y claro, nosotros solamente vamos a verlo como fiscales especialistas en la medida en que haya un motivo de discriminación de los establecidos en el Código Penal, racismo, xenofobia, homofobia, etcétera. Claro, ya sé que en todo maltrato en el que hay una afectación de la integridad moral, pues bueno, yo entiendo, pues, claro, los fiscales especialistas de delito de odio solo pueden intervenir en la medida en que haya un motivo de discriminación, pero el compromiso es total. La imparcialidad de la institución la tienen garantizada, no solamente por la Constitución, sino por lo menos en lo que de mí depende y de los compañeros que yo superviso su actuación, esa imparcialidad. Otra cosa es que se pueda obtener la prueba y que sea fácil. Esto es otra historia, ¿no? Asexuals. Tomo nota. Cada uno aprende cada día. O sea, y el que no esté dispuesto a aprender, pues vale, pues ya a partir de ahora no diré el nombre sentido, sino diré el nombre social. Vale. He aprendido. Como también las personas con discapacidad dicen, no, no nos gusta el término discapacidad, digo, lo siento, porque lo pone una convención de Naciones Unidas y está en nuestro Código Penal. Nos gusta más diversidad funcional. De acuerdo. Bueno, pues tomo nota, ¿eh? Tomo nota del nombre social. Y yo siempre digo LGTBIQ+, pues a partir de ahora introduciré la A, ¿vale? O sea que muchas gracias por la sugerencia. Usted decía como pregunta dos cosas. Una, el odio en la vía pública. Si puede ser, bueno, el odio ya es expresado que los comportamientos de humillación pública los enfocamos como delito y tenemos 8 sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan. Eso nos ha permitido, claro, los casos más llamativos han sido que en casos de Vinicius o Iñaki Williams se ha condenado por insultos racistas por primera vez, porque antes iba a la vía administrativa. Es que eso es simplemente una puntita nada más de todo las condenas que estamos obteniendo en todas las vías. 40% más de escritos de acusación de la Fiscalía como consecuencia de que los insultos y humillaciones en la vía pública antes se archivaban y ahora no. Por tanto, y usted me dice los chats de comunicación. Bueno, depende. Si es un canal cerrado de comunicación,
tenemos un problema, porque primero para acceder a ellos tiene que ser un hecho grave para que el juez autorice acceder al chat de comunicación. El tema es cuando es público. Cuando es público, bueno, pues da lo mismo que el delito se cometa en el espacio físico que se cometa online. Es decir, si hay una humillación a una persona, ahora estamos viendo sobre todo acoso a mujeres por sus ideas y por su condición de mujer en las redes. Pues tenemos varias investigaciones abiertas. Otra cosa es cuando veremos los resultados, por lo que hablábamos antes. En la medida en que tengamos la mitad de jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes que tiene la media de la Unión Europea, pues seremos lentos. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora, de forma silente, discreta, como a mí me gusta trabajar, veremos los resultados dentro de 4 o 5 años. Empezamos a ver los primeros, pero en justicia, ella decía que todo languidece como los relojes de Dalí, ¿no? Bien, las escuelas. Bueno, vamos, las escuelas, pues a mí, claro que nos ocupa, pero claro, los deberes que ha lanzado, ¿quién ha sido la persona que ha hablado de lo de las escuelas? Allí, vale. Usted ha lanzado deberes para todas las administraciones y fundamentalmente la administración educativa. Quien piense que el derecho penal es la única... Es que en estos momentos, como el derecho penal es el que está empezando a funcionar, todo el mundo piensa que todo esto se sabe solucionar mediante el derecho penal y es un error. El derecho penal es... cuando el derecho penal actúa significa que ha fracasado todo lo demás. Claro, es la última ratio. Y la intervención mínima que establece el legislador, que no ha de ser intervención nula, pero intervención mínima. O sea, hay que poner en marcha medidas de tipo educativo y aquí hay deberes para todas las administraciones públicas. En educación, en infancia, es fundamental. Y claro, los institutos y los colegios que están dotados o deberían estar dotados de protocolos de detección, prevención y reacción frente al acoso, tienen que funcionar y no pueden mirar hacia otro lado. Y a veces ocurre que el discriminado es el que se va del colegio y el discriminador permanece. Esto hay que acabar con esto. Entonces, pero esto comporta una implicación y también implica dotar a la escuela de los suficientes recursos, porque ya sabemos cómo están las escuelas, los profesionales que están desbordados y saturados. Por tanto, hay que hacer una inversión pública que no es un gasto, es inversión, ¿no? Por tanto, bueno, el derecho penal, bueno, yo lo que animo es que se denuncien los casos que ocurren y abordarlos. Yo no veo la jurisdicción de menores porque nosotros solamente llevamos la de mayores. Menores funciona aparte. Sí que estoy coordinado con la fiscal de sala de menores, con Teresa Gisbert. Estamos haciendo notas conjuntas para que los criterios de la especialidad de odio y discriminación que funcionan en mayores se pasen también a menores, para que bueno, no puede ser. Hay veces que tienes diferencia de criterios en dos jurisdicciones. Eso no puede ser. Y por tanto, queda camino por recorrer. Gemma Calvet pues, planteaba lo mismo del tema de los discursos de odio en las instituciones y por parte de los partidos políticos. Creo que lo he respondido con eso. Creo que hay que hacer un replanteamiento de la inviolabilidad. Sí, ya. Ya, pero la jurisdicción penal está donde está. Quiero decir, y tenemos las herramientas que tenemos y los límites que tenemos. Yo creo que hay que hacer un replanteamiento a nivel internacional, no solamente cosa de España, de cuáles han de ser los límites de la inviolabilidad parlamentaria y si hay que ponerle límites. Ojo que la inviolabilidad parlamentaria es muy importante para proteger precisamente el libre debate político y para proteger la democracia. Pero a ver si por hacer una protección excesiva de la inviolabilidad nos cargamos la propia democracia, ¿no? Esto es un debate que está ahí, ¿no? En cuanto a lo que planteaba el señor Fuste Fabra, pues bueno, la capacitación de los jueces es la apuesta que hay que hacer. Formación y formación, negrita, subrayado y mayúsculas. Esto es lo que da resultados. Por tanto, y implicación de la sociedad civil, para mí es importante. Yo creo que no podemos caminar las instituciones. Los fiscales no perdemos imparcialidad y los jueces tampoco pierden independencia porque estén en contacto con la sociedad a la que sirven. Y por tanto, tenemos que estar en permanente contacto con la sociedad civil. La sociedad civil es muy importante y hay que dotarla de recursos para que la sociedad civil sea fuerte, porque permite a una sociedad fortalecerla y ser crítica también con el Estado, ¿no? Bueno, eso ya... Hay más fiscales. Hay más fiscales. No, pero hay esperanza, sí. Y yo creo que ya he respondido a todo, porque lo de la justicia restaurativa también hemos hablado. Sí. No, jo el que crec és que acabar amb un punt d'esperança és important, no? Sí. Perquè destaquem per un costat les coses que no van, que no funcionen, però estan canviant també. I llavors l'equilibri de saber, de no perdre aquesta esperança, a mi m'agrada insistir-ho. També torno a dir moltes de les coses que vostès han dit o que ell ha dit, no? També nosaltres aquí trobem determinats col·lectius que no s'atreveixen a venir, precisament els que no tenen els papers, etc. Com vols fer una queixa, encara que no sigui una denúncia, si tu tens una situació irregular? En realitat es podria fer
que no hauria d'afectar, però és normal que la gent tingui por i és normal que no vulguin fer. Per tant, acabem amb aquest punt d'esperança, amb el d'agraïment. Aquesta sessió serà to be continued, com es diu, perquè aquí no s'acaba. No sé què passa ara. El micro, el teu l'hauries d'apagar per no fer-me el boicot. Moltíssimes gràcies per la seva assistència. També trasllado que tenim les portes obertes a algunes de les coses que s'han plantejat. Això és casa seva també i seran sempre ben rebut. Moltíssimes gràcies. Perdó. M'he oblidat de que el proper 7 de juliol, és això, tenim un nou altaveu. Esperis que jo ara he perdut a través de... Vindrà la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans, la Rosa Romà, el dia 7 de juliol. És així? No tinc apuntada l'hora. A les 10 igual. Doncs estan també convidats i encantats si tornen a venir. Moltes gràcies.